El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. Estamos en el día 30 del mes de abril y les comento que hoy tenemos un programa especial, pues el padre Chávez, de quien les hablaré en un momento más, nos ha dejado unas grabaciones en las que participa el Centro de Estudios Guadalupanos. Realmente el padre Chávez tiene algunos compromisos ineludibles, sin embargo, pues ha prometido que en cuanto su agenda se lo permita, estará con nosotros en el programa. Mientras disfrutaremos de esta charla, hablaremos pues de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica, leeremos, si nos da tiempo, una poesía y además comentaremos de acuerdo al tiempo que la radio nos permita sobre la bibliografía que ha generado el Padre. Estaremos con mucho gusto en contacto con ustedes a través de sus llamadas. Les mencionaba que nuestro invitado es Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Voy a leer una parte muy breve de su extenso currículum. El padre Chávez fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México en 1981. Tiene un doctorado en Historia de la Iglesia, dado por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Además, fue el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Fue el primer rector de la Universidad Católica Lumen Gentium y es miembro fundador y primer rector, además, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, cuya sede está en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Es además canónigo honorario de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Podríamos hablar mucho de sus publicaciones, pero eso será un poco más adelante, pues tiene mucha bibliografía, como ya había citado, relacionado con la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Además, en nuestra institución ha dado un curso y ha presentado conferencias sobre la Virgen de Guadalupe. Bien, les recuerdo que en el teléfono está Lili, como cada sábado, esperando esas llamadas con sus comentarios, dudas, reflexiones, experiencias, etc. Como siempre, les repito nuestros números de teléfono, que son el 273-3301 y 273-3302 para que nos hablen. Y les comento además que tenemos el día de hoy 3 DVDs con los videos y el audio de las cápsulas que hablan de datos muy específicos sobre el acontecimiento guadalupano, es decir, sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Estas grabaciones duran alrededor de 3 a 4 minutos cada una, y en cada DVD hay 13 cápsulas, así que llámenos y con gusto los sortearemos al final del programa. Bien, pues vamos entonces con el doctor, sí, porque recuerden que además de ser sacerdote tiene también un doctorado, el doctor Chávez. Iniciamos entonces con nuestra charla. Estoy muy contento de estar aquí en la UPAEP, especialmente porque tenemos una relación muy estrecha gracias a Santa María de Guadalupe, más que nada, en primerísimo lugar, porque creo que tantas personas aquí que van dirigiendo esta gran universidad, como muchos alumnos, van captando más y más el amor a la Virgen de Guadalupe, que de por sí ya estaba en sus corazones, pero cuando más y más se le conoce, más y más se le ama. Es como cuando les digo a las personas que tienen amor a la Virgen de Guadalupe porque es nuestra madre y tienen ese sentimiento aún no conociéndola, porque es simplemente nuestra madre, punto y basta. Pero les digo, imagínate si tú conocieras que esa mamá tuya hizo tal o cual sacrificio, por ejemplo, a las personas que están allá en Estados Unidos y aman a la Virgen de Guadalupe, si supieras que tu madre, por ejemplo, cruzó a nado el río, que tal vez trabajó horas extras para darte de comer, para que pudieras vestir, tal vez trabajó en las cosas más inauditas, pero simplemente para darte una mejor formación, entonces no solamente la querríamos, sino que además la admiraríamos, la adoraríamos, ¿verdad? Todos conocemos a nuestra madre, la amamos por ello, pero cuando la conocemos más de todo lo que ha hecho por nosotros, se ama más, no cabe duda. Nadie ama lo que no conoce.
Por eso me da muchísimo gusto que aquí más y más tratemos juntos, porque yo creo que vamos conociéndola juntos. Vamos conociéndola desde su aspecto más importante, que es cristocéntrico. Captamos perfectamente que ella nos lleva a Jesús. Ella es una mujer eucarística, que lleva la Eucaristía, que es Jesucristo, y lo lleva en su inmaculado vientre. Por eso me da tanto gusto que esta universidad, hayamos juntos, a través del Centro de Estudios Guadalupanos de esta universidad, hiciéramos un convenio precisamente en la primera ermita. Ese convenio fue para mí sumamente importante, y luego en el lugar donde lo hicimos, ¿verdad? ¿Se acordaron ustedes? Precioso. Es la primera ermita, Importante. y muchas veces la gente ni siquiera conoce el área de la Villa de Guadalupe, va directamente a la Basílica Nueva para ver a la imagen, para ver la humilde tilma de San Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cosa muy importante, por supuesto, ¿verdad? Pero no se da un poquito más vuelta por ahí, donde se encuentra esa Tierra Santa y donde dio lugar a todo lo demás, que es la primera ermita, precisamente el lugar donde ella quiso que estuviera la casita sagrada, el hogar del Dios omnipotente. Tan importante esa primera ermita, que se encuentra a un lado del Pocito. Ahí cerca está también, pegada a esta primera ermita está la antigua parroquia de indios, que ojalá Dios mediante, esto lo estoy lanzando ahora sí que así sin más, pero ojalá que se le ponga San Juan Diego a esa construcción, porque en la primera ermita que está pegada prácticamente a esta construcción fue donde vivió Juan Diego 17 años, muere y es enterrado precisamente en esa primera ermita además. Bueno, esa tierra sagrada de Dios fue aquello que quiso la Virgen de Guadalupe en ese lugar, la raíz del monte, del Tepeyac, porque la raíz entre los indígenas significaba la verdad. Pues nada menos que ahí, en el hogar del Dios omnipotente, en la raíz del universo, en este lugar lleno de la verdad, hicimos el convenio con la Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, y es de veras muy, muy importante para mí con la UPAEP, hacer este convenio ahí precisamente porque se está haciendo la raíz de algo que pues vamos construyendo juntos. Por eso me encuentro aquí con mucho gusto, con mucho cariño, porque estamos construyendo juntos el que toda la gente conozca más y más precisamente a la Madre de Dios, que la conozca más en lo más importante, en lo más profundo que ella tiene. Yo me he encontrado con algunas personas, con algunos hermanos, que de repente simplemente atacan a la Virgen de Guadalupe, dicen que es un ídolo, que hay que quitarla de todo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Creo que muchos de nuestros hermanos han oído más o menos lo mismo, y cosas semejantes, y es simplemente que ignoran lo que es. Sí, no tienen la más remota idea de lo que es la Virgen de Guadalupe y hacia dónde nos lleva. Por eso también para mí es un agradecimiento a Dios, nuestro Señor, a través de Santa María de Guadalupe, porque fue ella, no me cabe duda, que me invitó a vivir en su casa. Ahora que soy canónigo, ya era canónigo honorario hace mucho tiempo, en el 2005, pero ahora ser canónigo ya estable, canónigo efectivo, como se le llama, y luego que el nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Enrique Glenny, me invitó para ser el coordinador de todo el aspecto artístico, cultural y de formación dentro de la Basílica. No. Entonces yo estoy así, hace ratito les estaba diciendo de que me sentía como de plano en la luna de miel y no caigo. Así estoy, en la luna de miel. Así que estoy muy, muy contento de estar y de ya pertenecer dentro de la casa de Santa María de Guadalupe y luego encontrarme aquí. No, yo creo que muy merecido el nombramiento, y los que vengan además, porque realmente tu trabajo y tu inteligencia lo has dedicado a la Virgen, definitivamente. Padre, a mí me gustaría preguntarle algo. Aquella vez, en la firma del convenio, usted hablaba de varias cosas que me parecieron importantísimas. Una frase que dijo usted: aquí empezó todo. Aquí empezó todo en este lugar. Segundo, la significancia que implica el convenio de una institución ciertamente encabezada por usted, por un religioso, con una institución seglar, de seglares. ¿Qué nos podría decir al respecto, padre?
Bueno, lo primero es que, sí, aquí comenzó todo en esa primera ermita, porque ese fue el mensaje que le da a Juan Diego aquel sábado 9 de diciembre, muy tempranito, cuando lo llama a este laico, y aquí estoy ya envolviendo la segunda pregunta, sí. A este laico Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito, y le expone al laico todo su voluntad, todo lo que ella quiere, una casita sagrada para ofrecer todo mi amor, que es su Hijo Jesucristo. La Virgen de Guadalupe siempre nos lleva a Jesucristo nuestro Señor. Es como dice el Evangelio, hagan todo lo que Él les diga, tal cual. Así que Juan Diego, un laico, es el primero que sabe la voluntad de la Virgen de Guadalupe, pero también es el primero que la ve, que la contempla, que la escucha. El consagrado no la ve, no la escucha. El consagrado conoce de ella a través del laico. Y este es el mensaje, hacer una casita sagrada en la raíz del Tepeyac. Este mensaje es trasladado, es mensajero Juan Diego, el laico, hacia el obispo. El obispo, recordemos de que a la primera, y es lógico, y aquí yo quiero aclarar una cosa muy importante, de que el obispo, el consagrado, no es el malo de la película, como siempre desgraciadamente lo ponen al pobre Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga fue un hombre humilde, sencillo, muy caritativo, dio todo lo que tenía, precisamente se hace fraile franciscano, de huarache, de hábito raído, o sea, era realmente un hombre extraordinario. Precisamente por ser así, lo eligió Carlos V para ser el primer obispo de México, y lo cual es aprobado por el Papa en 1530. Digo esto porque apenitas, ¿verdad?, la aparición es en 1531, así que él viene a ser aprobado por el Papa un año antes, prácticamente es obispo electo. El caso es que Juan Diego es el mensajero, no es el dueño del mensaje, sino el que porta el mensaje al consagrado. El dueño del mensaje es el obispo, pero hay que entender esto, hay que entender que el dueño del mensaje, al ser el obispo, es la cabeza de la iglesia. Es decir, se somete la Virgen de Guadalupe al obispo, se somete la madre del Dios creador de todo el universo, se somete a su propio hijo, al final de cuentas, a través del obispo, porque es su hijo quien ha instituido la Iglesia Católica. Como autoridad. Sí, como autoridad. Así que, pero aquí está el punto. Así como la Virgen de Guadalupe pone en un lugar preponderante al obispo, ¿verdad?, se somete a él, al mismo tiempo pone en un lugar saso, y me faltó más ¿verdad?, al laico. Porque el laico es quien la escucha, quien la ve, la contempla, y luego le habla con el lenguaje del laico, no del consagrado. Fray Juan de Zumárraga habla medio español y habla vasco, pero no habla náhuatl. Entonces la Virgen de Guadalupe le habla con el lenguaje que sabe, que conoce el laico. Luego, otra cosa con el laico. Ella se imprime su imagen en una tilma, no imprime su imagen en una casulla, en un alba, en una mitra, en una estola sacerdotal, no, sino en una humilde tilma de un laico. Y finalmente, lo último que tengo que decir en este asunto, que pues francamente ya con esto ya barrí todo, es el laico, pero ya nos faltó, nos falta 30 segundos, entonces no se los digo, hasta el próximo segmento, ahí se quedarán con a ver de qué se trata, hasta el próximo segmento se los voy a decir lo que realmente a mí me parece sublime, maravilloso, la Virgen de Guadalupe con respecto al laico. Y por eso, incluso en alguna ocasión dije, ¿cómo los envidio a los laicos? Y ya me regañaron por eso, pero no se los digo hasta la próxima. Vamos ahora a unos comerciales y regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa
hermosa mañana. Bien, regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Háblenos, recuerden que tenemos 3 DVDs con las cápsulas históricas relacionadas con las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. De verdad que están muy, muy interesantes. Lili me está entregando ya algunas de sus llamadas y voy a darles un mensaje de 5 Radio. Dice, 5 Radio, a través de sus emisoras, invitan a todas las mamás a que depositen su receta de cocina en nuestras urnas para que participen en el sorteo de 5 Radio y retazos festejando el sazón de mamá. Deposita tu receta en Zapaterías Tres Hermanos, en 5 de Mayo 408, 4 Poniente esquina 3 Norte, 8 Poniente 501, 3 Norte 607 o 5 de Mayo 602. También en Laboratorios Semín 21, en Boulevard 5 de Mayo 710, Boulevard Norte, esquina 10 Poniente, en Abarrotes Duno. También pueden depositar sus recetas en todas las sucursales. En las tiendas Dormimundo, en sus 11 tiendas. En el Tianguis también, en el Piedad Nacosari, en la Central de Abasto, en sábado y domingo. Con solo depositar tu receta, puedes ser ganadora de esta promoción en el día de festejar a mamá. Recuerda, 5 Radio y retazos festejando el sazón de mamá. Pues vamos ahora a continuar con nuestra charla con el padre Eduardo Chávez. Bueno, les decía que les tengo una gran envidia a los laicos en este sentido, y les digo también que ya un obispo me regañó porque cuando dije esto me dijo, que por cierto lo mandan a Culiacán, pero bueno, no digo quién, me dijo que no dijera esa palabra de envidia, pero después de que dije por qué les tengo envidia, realmente se me acercó y me dijo, yo también ya les tengo envidia a los laicos, porque es muy fuerte, es que pondera al consagrado, lo pone en su lugar al obispo. Y también en el Nicamopogua, Juan Diego habla de los sacerdotes diciendo, son las imágenes de Dios. Cuando la Virgen de Guadalupe le dice, ¿a dónde vas?, dice, voy al catecismo, a escuchar el catecismo de nuestros sacerdotes franciscanos, que son, y dice, las imágenes de Dios. Y en otra parte del Nican Mopogua habla de los sacerdotes, Juan Diego dice, son los amados de Dios. O sea, en el Nican Mopogua ponderan mucho la vida consagrada, que quede claro. Pero la Virgen de Guadalupe pondera al obispo, pero el laico es sumamente importantísimo dentro de la Iglesia. Hagan de cuenta que la Virgen de Guadalupe pone el Concilio Vaticano II de lo que dice la participación de los laicos dentro de la Iglesia, pero en el siglo XVI. Y luego una mujer, en el siglo XVI, una religiosa o alguien que quería ser religiosa, era al monasterio. Nada de que va de misionera, de activa y eso, jamás. En cambio, ella es la primera discípula y misionera del amor de Dios. O sea, ella está poniendo el Concilio Vaticano II puesto pues en el siglo XVI. Es una eclesiología brutal lo que maneja la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, vamos al punto. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba enfermo otro laico? Su tío, el anciano, Juan Bernardino. Bueno, cuando corre Juan Diego por un sacerdote precisamente para que lo confiese, curiosamente, nunca dice el Nican Mopogua, es un escrito de 1545-48. La copia más antigua se encuentra en Nueva York, que tú, Carlitos, la filmaste. Incluso ahí la directora dice, es de 1540, su archivo es de 1540-45, dice la directora, la escuché muy bien, cosa que es cierto, estamos hablando de esos años, más o menos. Ya después se publica, un siglo después se publica, pero la narración, el manuscrito de Antonio Valeriano, se encuentra en ese archivo público de Nueva York, en la colección Leno,
equinox, y ahí está clasificado en 1540-48. Así que más o menos en esos años fue. Bueno, acuérdense que Antonio Valeriano escribe simplemente lo que Juan Diego conocía por Juan Diego directamente. No sabemos si le dirigió así de forma personal, digamos, le estuvo dictando, no lo sabemos, pero de que escuchó todo lo de Juan Diego y simplemente lo trasladó por escrito, eso es clarísimo, Antonio Valeriano, ¿sí? Entonces, bueno, en esa narración, cuando Juan Diego está buscando un sacerdote para que lo confiese, y es interesante, vuelvo a repetir, que no dice le dé la unción. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de 1531 no se daba la unción a los indígenas por falta de aceites, ya que los traían de España y no eran viajes muy frecuentes, que digamos, era muy difícil. Entonces no habían aceites para poder tener la extrema unción. Así que cuando dice el Nican Mopogua, voy por un sacerdote para que lo confiese y lo prepare a bien morir, es un rasgo histórico. Así que estamos hablando de un texto maravilloso, evangelizador, poético, hermosamente estructurado, pero también histórico, y da estos puntos históricos. Bueno, Juan Diego llega cerca del Tepeyac, y ustedes se acordarán que dice, me iré por otro lado, por otro camino, porque la Virgen me va a detener. Y efectivamente se va hacia el oriente, viendo el cerro en el poniente, donde el sol se oculta, que es signo de muerte. Ahí es donde baja la Virgen de Guadalupe y lo ataja, y me encanta esa palabra que usa el Nican Mopogua, lo ataja, porque así es, la Virgen te ataja y te agarra, y le pregunta dónde va, y le dice, con ese fatalismo que le sale a Juan Diego, que es totalmente indígena, niña mía, un siervo tuyo, tío mío, está muy grave, está a punto de morir, pero para eso estamos en esta vida, simplemente trabajando nuestra muerte. Así le dice, con un fatalismo espantoso. Y es cuando ella le dice las palabras, para mí, más hermosas que tiene el Nican Mopogua. No tengas miedo. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No soy yo acaso tu refugio, tu resguardo, tu protección? ¿Acaso no soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Pues bien, eso no forma parte del mensaje para el obispo. Eso no forma parte del mensaje para el obispo. ¿Cierto? Sino que eso es para él. Es el mensaje, sí, claro, para todos, ¿verdad? Pues para él y nosotros, lo tenemos hasta en el corazón ese mensaje, pero no forma parte del mensaje para decirlo al obispo. En otras palabras, esa parte no le pertenece al obispo, sino es para todos, pero a través del laico. Y dime si no te voy a tener envidia. Bueno, no les voy a tener envidia a ustedes, laicos. O sea que todo esto es el conjunto, pues, de lo que veo. Y con lo que me preguntaste, Gerardo, de la importancia de un instituto que está firmado por el cardenal, el rector de la Basílica, Monseñor José Luis Guerrero, y tu servidor, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y que pertenece a la Basílica y que pertenece a la Arquidiócesis de México, haciendo un convenio con una universidad en donde los que firmaron son seglares. ¿No te parece que es algo, en este contexto que estoy hablando, maravilloso? ¿No te parece que esa unidad entre dos instituciones que amamos a la Virgen de Guadalupe por igual, y que ella nos pondera y nos pone en lo más alto a todo mundo, híjole, pero el laico de una manera portentosa? Y luego lo hicimos en la casita sagrada, en lo que da inicio a todo. Ahí lo firmamos. Así es. Si yo soy sacerdote, yo voy cada rato ahí a la primera ermita. Yo estaba súper emocionado, la piel la tenía así chinita, no sé ustedes, pero yo estaba, es que tocar esa tierra sagrada. Así es. No, y el poder pasar, poder entrar, porque ya fue un privilegio el poder acercarnos ahí. Esa ermita normalmente a todo el público pues le deja ver a través de una reja. Así es. Y a nosotros se nos dio el privilegio de entrar con todo el cuidado que se merece, ¿no? Porque está también en muy malas condiciones, ya con
con contrafuertes, etcétera, sosteniendo esos muros. Bueno, el entrar ahí, pues le da un sobrecogimiento, un respeto a aquel lugar, y bueno, y el significado, la emoción, ¿no? Carlos, tú recordarás. Yo voy a recordar, y también le quiero preguntar al padre Eduardo, porque yo me acuerdo que muchos años atrás estaba sin reconstruir, por decirlo de alguna forma, no estaba tan cuidada como está ahora. Para mí fue una sorpresa que dentro de los años que tiene, los siglos que tiene, la tengan tan bien conservada. ¿Cuándo hicieron estos arreglos, padre Eduardo? Ya tiene muchísimo tiempo, que serán unos 50 años, más o menos, 50, 40 años. Además, hace rato en el corte me preguntabas algo que me parece muy, muy importante decirle a nuestros hermanos que nos están escuchando, de que a veces nosotros mexicanos no sabemos dónde está la primera ermita. No tenemos idea. ¿Y por qué la quiso exactamente ahí la Virgen de Guadalupe? Que esa es una razón muy importante. Cuando ella pide un templo, hay que recordar que para la mentalidad indígena, templo significa una nueva civilización, porque no se hacía ninguna ciudad, ningún pueblo, sin primero construir el templo. O sea, lo que ella está pidiendo, en realidad, es una nueva civilización. Y esa nueva civilización comienza construyendo el templo, que para nosotros es Iglesia Católica, por supuesto. Esto también lo tengo que aclarar porque nuestros hermanos en Estados Unidos, en inglés, temple, o templo, significa más bien egipcio, antiguo, arqueológico, digamos así, pero no iglesia. Entonces, por eso es importante que nosotros captemos de que ella al pedir templo, que nosotros en México entendemos Iglesia Católica, no hay ningún problema, pero quiero hablarle a nuestros hermanos que también quizás no capten muy bien esto de templo, que significa Iglesia Católica, civilización del amor de Dios. Ella está pidiendo eso, y lo pide en la raíz del Tepeyac, y mucha gente confunde con la capillita que se encuentra arriba del cerro del Tepeyac, que tiene mucha importancia también, pero la primera ermita se encuentra abajo, en la raíz. ¿Por qué en la raíz? Porque los indígenas, en su mentalidad, la raíz, lo arraigado, significa lo verdadero. Por lo tanto, está pidiendo una nueva civilización del amor de Dios en la verdad de Dios. Eso es brutal. Ella incluso cuando se aparece a Juan Diego, le dice eso. Es que tengo que manifestarles una cosa para entender profundamente lo que le dice por primera vez a Juan Diego. Hay que recordar de que Juan Diego no es azteca, no es mexica, no es de esa cultura, sino es de cultura tolteca, y es totalmente distinta. Los toltecas habían sido los que habían llegado mucho antes que los aztecas, los mexicas, y llegan y absorben la cultura tolteca, que es importantísima, y por eso Juan Diego es tolteca, pero no les digo nada hasta el corte, ¿verdad? Hasta el regreso del corte, más bien. Regreso del corte, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, mucha gente dice, ¿cómo que es tolteca? Es la primera vez que saben eso. Ah, pues sí, y tiene una razón enorme por qué la Virgen eligió a un tolteca. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un tema bastante interesante, y además está el Centro de Estudios Guadalupanos. Regresamos después de un comercial. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Háblenos, recuerden que tenemos 3 DVDs con las cápsulas históricas relacionadas con las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Lili me sigue pasando algunas de las llamadas, voy a citar rápidamente. Francisco Javier Rojas, Manuel Mora, Victoria Castillo, Benito Díaz, Elsega Martínez, Eloísa Cortés, Rutilio Contexcua, el ingeniero Gerardo Valle, Leticia Reyes Martínez, Fermín Bravo, María Candelaria y Joana Olmos. Muchas gracias.
Vamos ahora entonces a continuar con la última parte de esta plática. Padre, el escuchar que Juan Diego era de la cultura tolteca, realmente lo conocemos poco. ¿No quisieras comentarnos, ampliarnos este concepto? Sí, cómo no. Hay que recordar que él nace en Cuautitlán. Esa zona pertenecía al reino de Texcoco. El reino de Texcoco es de cultura tolteca con el gran rey Netzahualcóyotl. Es cierto que después de que creció, maduró, se casa con María Lucía, cambia su domicilio. Yo sé que al decir esto no le voy a caer nada bien a mis hermanos de Cuautitlán, sí, pero tenemos que decir la verdad que nos dan los documentos históricos y su valorización, porque evidentemente hay documentos que hablan de que él siguió viviendo en Cuautitlán incluso en el tiempo de la aparición. Pero hay que recordar que él nunca renunció a Cuautitlán, sino que se va a vivir a Tulpetlac. Esto me lo entendió perfectamente don Norberto Rivera Carrera, nuestro cardenal. ¿Por qué? Porque él nace en La Purísima, en Durango, y es arzobispo de México durante muchos años, ¿no? Y él nunca ha renunciado, digamos, a su casa paterna ya en La Purísima, Durango. Y él dice, incluso me tienen en la lista de los vecinos, todavía, siendo que tiene muchos años viviendo en México, Distrito Federal. Entonces me entiende perfectamente lo que pasó con Juan Diego. Él sigue teniendo la casa paterna en Cuautitlán, pero va a vivir a Tulpetlac. Muy bien. Toda esta región pertenece a la mentalidad tolteca con el gran rey de Texcoco, que en ese entonces era la capital, el gran Netzahualcóyotl. Él muere antes de la llegada de los españoles, para tener idea, ¿no? Cuando él se refiere a Dios, le dice, tú, Tloquenahuac, el Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. Estos no son otros dioses, sino que está hablando del único Dios, tú omnipotente, el creador, el dueño del cielo y de la tierra. Se está hablando de las características del único Dios. Pues bien, él gritaba así a Dios, con ese espíritu que yo creo que nos sale a todos porque queremos ser felices. Queremos saber qué hay más allá de la muerte. Y él gritaba, tú, Tloquenahuac, el Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, tú eres el único Dios, vivo y verdadero, dice, vivo y verdadero, pero no te importo. Tú estás alejado de mí, no te importo, te ríes de mí. Tú eres el único Dios, y todavía dice, ¿cómo quisiera cantar tus flores, Tloquenahuac? Bueno, cuando la Virgen de Guadalupe por primera vez se encuentra con Juan Diego, le habla con toda esta mentalidad y le dice, yo soy la madre de Tloquenahuac, el Pamenohuani, Teyocoyani, usando exactamente las características del único Dios vivo y verdadero, pero con la actitud totalmente distinta. ¿Por qué? Porque yo quiero una casita, un templo, para ofrecer todo mi amor persona, que es mi Hijo Jesucristo. O sea, no se burla de ti, no está alejado de ti, sino que viene a buscarte. Eso es brutal. Y otra cosa hermosísima, porque en Netzahualcóyotl, cuando le gritaba a Dios, le decía, tú te burlas de mí porque en mí experimento la enfermedad, la ancianidad y la muerte, decía Netzahualcóyotl. Tú te burlas de nosotros porque experimentamos esto que no podemos controlar, que está más allá de nuestras fuerzas, la enfermedad, la ancianidad y la muerte. Qué interesante que la Virgen de Guadalupe también se aparece al laico Juan Bernardino y le da su nombre completo a él. Y nada menos que Juan Bernardino es el anciano, el enfermo y el que está a punto de morir. Así que con todo esto del Nicamopoga nos está haciendo una clarísima alusión de que es un Dios tan bueno que viene a entregar su vida por nosotros. Es el verdaderísimo Dios. Y precisamente cuando se presenta ante Juan Diego, dice, yo soy la madre del arraigadísimo Dios. Por eso la traducción es verdaderísimo Dios. Por eso estábamos hablando de la raíz del templo, digo yo, porque el cerro para los indígenas también era templo. Por eso las pirámides eran cerros construidos. Así en forma, las pirámides son cerros construidos por el ser humano en donde hasta arriba ponían el templo. Ella quiere eso en la parte baja, por lo tanto en la verdad, en la raíz.
Entonces, recordando también esto, hacerles ver a nuestros hermanos que en torno a todo lo que comprende el área sagrada de la Villa de Guadalupe, pues arriba está el cerrito, donde ella se aparece por primera vez, y también donde son las flores como signo para el obispo. Que quiero decir también que no son solamente las flores el signo, el signo es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más redondo. Flor y canto es la verdad, Bueno, ahí se aparecen las flores, arriba de ese cerro muerto, pedregoso, polvoso, con un frío terrible en ese diciembre, signo de muerte, se convierte en un vergel de la vida. Por eso se hace allá una capillita, hasta mero arriba del Cerro del Tepeyac, pero que no es la primera ermita está abajo. Y después, en esa primera ermita, se usa como sacristía de lo que es la antigua parroquia de indios, esta que ya habíamos dicho, que fue construida un poquito más grande y hecha la primera ermita como si fuera su sacristía, lógicamente por toda la devoción que fue creciendo más y más y más, pero no solamente entre los indígenas, también entre los españoles. Tan es así que unas monjitas quieren estar ahí, ¿verdad?, a un ladito de lo que es la basílica, que es una construcción, la antigua, ahorita le decimos la antigua basílica, es una construcción muy antigua esa, La antigua basílica comienza su construcción, la primera piedra, en 1695 y termina la construcción en 1709. Si se dan cuenta, son 14 años en aquel tiempo, con ese terreno tan difícil de construir, porque parte es en la roca, en las faldas del cerro, no, más bien en la parte baja del cerro, en el lodo, en la parte baja, y la otra es en el lago tal cual. Entonces, por eso ahorita tiene tantas dificultades para mantenerlo en pie ese santuario. Pero ahí está el antiguo templo, el antiguo que actualmente está expuesto siempre Nuestro Señor en la Sagrada Hostia. Y las monjitas capuchinas quisieron construir su gran monasterio a un lado de esta construcción. Yo quisiera que nos comentaras acerca del Pocito. En algún libro leí que había un ojo de agua, por eso se llama la capilla del Pocito. Sí. ¿Cuándo la construyeron? ¿Cómo fue? Bueno, hay la tradición de que ahí estuvo esperando la Virgen de Guadalupe, precisamente en el lugar donde lo ataja, cuando él está dando la vuelta al cerro, es muy cerca. Hay que recordar a nuestros hermanos que él venía de Tulpetlac muy temprano, llega al Tepeyac y generalmente las personas hacían una vuelta por detrás del Tepeyac y tomaban el Tepeyac en el poniente, viendo el Tepeyac hacia el oriente, por ese camino donde actualmente está la calzada de los Misterios. Esa calzada de los Misterios llegaba hasta Tlatelolco. Hay que recordar que era una calzada dique, de los dos lados había agua, y en la parte que le toca a donde está la basílica era agua salada, como mar. Por eso hay tanto salitre, que también es muy importante para la Virgen de Guadalupe esto. ¿Cómo es posible que una humilde tilma haya durado tanto tiempo en un lugar húmedo y salitroso, donde todo lo despedaza el salitre? Bueno, pero en diciembre, en tiempo de secas, baja la laguna y entonces permitía darle la vuelta por el otro lado donde pretendió Juan Diego darle la vuelta a la Virgen. Eso solamente se podía hacer entre noviembre, diciembre, enero, tiempo de secas, donde se iba un poco el lago y entonces podía haber ese camino. Bueno, en ese camino, ahí surge esta fuente en donde ella estuvo esperando a Juan Diego. Y es agua salitrosa. Curiosamente, bueno, no curiosamente, por la cuestión ahí del lago, ¿no? Salado. Entonces es agua que empezó a sanar a tantas personas y comenzaron a hacer hasta baños. La gente se bañaba y algunos pues dijeron, sobre todo curas, dijeron, no, esto está, ¿verdad? Está ya medio complicado aquí el baño y eso, porque la gente se bañaba obviamente buscando la salud, no era agua pura, no era agua, ¿cómo le diré? Que no tuviera sal, pues, que fuera muy sabrosa en ese sentido, sino salitrosa, entonces salías todo pegostioso, me imagino, como cuando sales del mar, no era algo agradable, pero se curaban. Entonces, ahí comenzó Luis Lasso de la Vega, comenzó a transformar eso, a hacerlo un poquito más decente, hasta que en 1777 comienzan la construcción de lo que nosotros llamamos el Pocito. Toda esa construcción colonial,
que termina de construirse hasta 1791. También, si se fijan, los años son breves para ese tiempo, porque el cúmulo de dinero que necesitaban para construir algo semejante, y cómo se construye esto realmente velozmente, por la devoción, siempre por la devoción a la Virgen de Guadalupe. Ahí se construye pues este templo, que yo creo que es la joya más grande de toda la colonia, como construcción, como arquitectura. Y todo eso por el famoso pocito, y claro, a esta construcción se le ha llamado el pocito. Así es, que tiene en el púlpito, en la base del púlpito, una escultura de Juan Diego muy bella, cara. Sí, está en la base del púlpito, y entonces lo están haciendo a Juan Diego mensajero de la palabra de Dios, del Evangelio. Eso significa, él está como atlante de la palabra de Dios. Así que tenemos, en toda esta área, está el pocito, estaba una iglesia de las Rosas, está la ermita, está la antigua parroquia de indios, está Capuchinas, está la capilla de arriba del Cerrito, está la antigua Basílica de Guadalupe, está la nueva Basílica de Guadalupe, y como de remate, una gran construcción bautisterio. Así es. ¿Y en la ofrenda, padre? Bueno, esa es una construcción que no es arquitectónica como tal, sino que es un conjunto escultórico, una ofrenda a la Virgen, que es una belleza incluso hasta en su concepción. A mí me encanta su concepción. El hecho de que dos cascadas la circundan, la enmarcan a este conjunto escultórico, en donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, Zumárraga, Juan Diego y todos estos indígenas que entregan ofrendas. Me conmueve mucho que realmente el escultor sí sabía las cosas más importantes para los indígenas, como son las plumas de quetzal. Es lo primero que le están ofreciendo a la Virgen de Guadalupe, un quetzal. Le están ofreciendo chocolate, le están ofreciendo flores, los oros, jades y eso están como en quinto lugar. Mire. Sí. Está antes todavía las armas. Y hasta el final casi está ofreciéndose oro y piedras preciosas. Realmente el escultor, ese sabía lo que estaba haciendo. Y luego, estas dos cascadas que caen a los lados, para el escultor una es la cultura hispana, y la otra es la cultura indígena con toda su fuerza, pero que a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe se transforma en un lago pacífico. Es el mestizaje en el amor de Dios. ¿Sí sabías eso? Bueno, no, nunca lo había yo visto así. Tienes que ir, y luego el lugar lo conozco. Yo he visto. Francamente, y luego al fondo construyeron, esculpieron a Juan Bernardino. Separado, sí. Un poco allá, separado. ¿verdad? Sí. Exactamente en el ángulo donde queda Tulpetlac. Exacto. Y ahí está, con la mano hacia la Virgen de Guadalupe, sanando, ¿verdad? No, realmente quien hizo eso es un genio. ¿Quién fue? No me acuerdo. Yo tengo los datos. ¿Y en qué época el próximo fue? programa saco Eso los es de datos. 1980, por ahí. Es moderno. Sí. Conjunto. De verdad extraordinario. Pero voy a ver bien. Alguna vez lo vi, me parece que es Leal, pero alguna vez lo vi y voy a ver ese artista porque hasta lo quiero invitar para el Rosario del Amor Guadalupano. ¿Se acuerdan que ahí el Rosario del Amor claro, lo hacemos en el Cerrito? Bueno, esta ocasión hablé con los encargados del Cerrito. Para el próximo 12 de este mes, abril, está el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, a las 7 de la noche, pero nos van a abrir las cascadas y luces y todo lo que hay. Va a estar bellísimo ahorita que estamos hablando de las cascadas. Pues padre, continuaremos en otro programa próximo. Ya nos echamos hasta 20 minutos, ¿ven? Ven. Gracias. Hasta luego, padre. Gracias a ti, padre. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Desde el cielo Guadalupe hoy. mañana. Estás en la... Esto es Guadalupe hoy. Un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe. Hoy estamos en el último segmento
Y pues hemos tenido ya esta grabación, esta plática con Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Síganos llamando, todavía tienen oportunidad de participar. 273-3301 y 273-3302. En el último bloque, pues vamos a hablar ya de lo que es la celebración de hoy. Yo creo que ya la han escuchado en muchos programas en este día. Es el Día del Niño. Muchas felicidades a todos y que la Santísima Virgen María los bendiga y los guíe. Les voy a leer rápidamente una oración para que los niños puedan rezar a la Virgen María, aprovechando este mensaje. Dice: querida Madre, acompáñame todos los días. Ayúdame a portarme bien y ser un buen hijo, servicial y atento para lo que necesiten mis papás. Quiero ser un buen hermano, que no discuta ni me pelee tan fácil por cosas que no son importantes. Dame una manita en las cosas de la escuela y ayúdame a tener siempre una sonrisa para todos los que me rodean. Ayúdame a vivir haciendo el bien, como le enseñaste a tu Hijo Jesús. Ayúdame a ser como Él. Esto es de Marcelo A. Murúa y lo pueden encontrar en www.buenasnuevas.com. Ahí hay también muchas oraciones. Se celebra también al Niño Doctor, el Santo Niño Jesús, doctor de los enfermos, y que está presente en una escultura del Niño Dios que se venera en una capilla lateral de la parroquia de San Francisco de Tepeaca, en Puebla. También tenemos una invitación para la celebración de la fiesta de la Santa Cruz, que se va a celebrar el martes 3 de mayo en Huaquechula. Ustedes pueden asistir. Es a las 5 de la mañana, se inicia con las tradicionales mañanitas, luego se reúnen las mayordomías en cada una de las 17 cruces y después inicia ya la celebración. Si quieren más datos pueden hablar al 4414-545 y al 243-1048-915. Bueno, rápidamente les comento que tenemos ya las llamadas Emigridia Cabrera, Miguel Osorio, Perfecto Díaz, Gabriela Díaz, Cristina Páez, Mauricio Mena, Guadalupe Castellanos y Evelia Berbejo. Pues nosotros estamos a punto de despedirnos. No dejen de estar presentes mañana en la beatificación de Juan Pablo II. Agradecemos a Espacio 5 Radio, HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación del Centro de Estudios Guadalupanos, 9 Poniente 1517, Barrio de Santiago. También pueden llamarnos al 229-9400. Les pedimos a los ganadores pasen por sus premios. Son Eloísa Cortés, Perfecto Díaz y Evelia Berbejo. Muchas gracias a Giovanni, a Lilibel. Nos vemos la siguiente. Gracias. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más